¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Hoy vamos a tener un gran programa. ¿Te has preguntado alguna vez qué tanta influencia tiene los mitos, las creencias en nuestra forma de actuar, en nuestra personalidad? Pero lo más importante es que no nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando, y eso tiene que ver mucho con estas creencias, y que mucho de esto tiene con los mitos y las historias que nos han estado contando. Por eso hoy vamos a tener un gran programa con una gran escritora, Milena Markovic. Gracias por estar aquí. Gracias. Ella es escritora, es autora justamente, como pueden ver aquí, de este libro, El Lobo Blanco y el Dragón, que ya nos estarás platicando justamente de tu libro. Sí. Y qué impacto tienen las creencias, la mitología en nuestra forma de actuación. Antes de arrancar siempre hacemos una reflexión. La reflexión para el día de hoy es: cuando nosotros tenemos la libertad interior de elegir nuestras emociones, nos conduce a una verdadera libertad. Muchas veces queremos ser libres por situaciones externas, ya sea por una situación económica, ya sea de salud, o hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, la verdadera libertad, cuando experimentamos ese control interno, y sobre todo, que yo puedo decidir qué hacer, qué no hacer, cómo actuar o qué no actuar también, eso nos da esa verdadera libertad interior de elegir. La propuesta para el día de hoy, en nuestra reflexión, es: ¿qué tanto eliges tu forma de actuar? O tus emociones te eligen, o tú eliges tus emociones. ¿Quieres experimentar la verdadera libertad? Entonces sé tú, haz una pequeña pausa en esa emoción y después piensa: ¿qué me conviene hacer? ¿Qué es lo que realmente elijo hacer? Y una vez que tú eliges, estarás entonces aplicando el poder de las decisiones, que ese es justamente lo que va marcando nuestros caminos. Bueno, pues Milena, gracias por estar aquí y platícanos qué tanta influencia tiene la mitología, las creencias en nuestras vidas. A veces pensamos que solamente es así como que una historia que nos contaron y que nada tiene que ver. Platícanos un poco más de esto. Ok, muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí hoy. Yo primero tengo que dar un poco la historia del fondo atrás de eso. Claro. Yo nací en una sociedad, mi país en este entonces se llamaba Yugoslavia, y era una sociedad socialista, como dicen, ¿no? Cuando era Yugoslavia y tú naciste ahí. Y yo nací allá, y cuando se llamaba Yugoslavia era una sociedad socialista, con una tendencia, con un sueño de convertirse en un país comunista en un momento. Así que yo nací en un país que oficialmente no tenía religión, que para los mexicanos y para la mayoría de la gente del mundo parece como un sueño completamente utopista, pero realmente nosotros nacimos sin religión. ¿Y qué tan al fondo iba eso de que no teníamos una religión? No teníamos Navidad. Yo hasta 15 años creí que el árbol se ponía para Año Nuevo, por ejemplo. La mayoría de mis amigos todavía piensan eso. Pero si ponían árbol. Si poníamos árbol, porque pero no eso había era inevitable por la cultura, porque nunca fue un país, no fue un país atrás de la cortina de hierro, era un país bastante libre, solo que la religión no era prohibida, la religión se veía como algo para niños, como algo que no es digno de un ser adulto que ya sabe que es realidad y que no es realidad. Como lógico, racional. Sí, lógico, racional por completo. En mi mundo, algunos dicen otra cosa, pero en mi mundo nadie se le prohibía creer, solo era como, ¿por qué ibas a hacer eso? ¿No? Eso es para niños. Y crecimos completamente libres de cualquier fábula, de cualquier narrativo en este sentido. Todo se nos explicaba en un método científico: trueno es por tal y tal cosa, el sol sale por tal y tal cosa, es inclinación de la Tierra. Y todos nosotros se nos quedó como un grande hueco en el corazón, allá donde magia debía ir, allá donde imaginación debía ir, porque crecimos en una sociedad que se creía perfecta por ser lógica. Así que yo, cuando tenía 7 años, había un programa en televisión, estaba en BBC, que estaban transmitiendo para allá, y estaba hecho
a base de un libro del Sir Robert Graves, que es un escritor que escribía sobre los mitos griegos. Ajá. Y él hacía no solo que escribía sobre mitos griegos, que él hacía una interpretación de los mitos, que fue primera vez en mi vida que me enfrenté con algo que se llama interpretación de los mitos, ¿no? Así que me fascinó cuando Robert Graves, en este programa, que era adaptado para niños precisamente, empezó a decir de que cuando en el mito griego Zeus se encuentra con Leda, entonces eso quiere decir que los ajaios se enfrentaron con los dardanos que vivían en el norte de Grecia, y como el dios local de alguna tribu se enfrenta con un dios patriarcal más grande y todo eso lo que pasa. Y a mí me fascinó la idea de que mitología realmente no es mitología, sino que es una manera de comprender la historia, de comprender los eventos cotidianos, de transmitir los otros. Es un método oral, ¿no? La historia oral. Y además, como te dije, todos nosotros nos quedamos sin esta parte mágica, ¿no? Yo todavía estoy viendo que aquí es prohibidísimo decir que Santa Claus no existe. Todavía hoy en día, entre los adultos, ¿y si no existe, no? Claro. Y nosotros pues nunca tuvimos esta duda. O sea, nosotros nos decían, niños crédulos, adultos crédulos, no puedes creer en eso, a fin de cuentas. Claro, entonces mucho de esta mitología, como antes, en la antigüedad, pues no había televisión, no había películas, es una manera de ir transmitiendo ciertos mensajes, pero son mensajes que también tienen que ver mucho con nuestras conductas, nuestras personalidades y también con los sueños que llegamos a tener en cuanto a qué queremos, a resolución de problemas, a también incluso hasta darle un sentido a la vida en que se puede hacer frente a esas adversidades. Entonces, de acuerdo a esto, esas creencias, o esta mitología, mejor dicho, la mitología, al ver estas historias, ¿qué se movió dentro de ti y que te decide, pues, como que darle un giro a lo que se venía manejando en tu historia, de todo lógico, todo racional, todo debe de ser de esta manera estructurado? Y al escuchar esta mitología, ¿qué se mueve dentro de ti para dar ese cambio? Pues muchas cosas en el sistema lógico que te digo, yo crecí nuestra religión era la ciencia. En este sistema lógico muchas cosas se quedan sin explicar, porque simplemente o tus papás no saben explicártelos, o tus maestros no saben explicártelos, muchas cosas de la conducta humana precisamente, muchas cosas de los eventos históricos, porque muy rápido después del evento de Robert Graves y programa de BBC empezó la guerra en mi país, ¿no? Así que todo el sistema en el cual estábamos creyendo tan fuertemente se empezó a caer en pedazos. Y entonces de repente, de un día para otro, hay Navidad. De repente, o sea, los serbios se recuerdan que son ortodoxos, los croatas se recuerdan que son católicos. De repente, en una sociedad donde no hay ni clases, ni religión, ni nada de eso, sí tenemos y clases y religión, de un día para el otro. Y entonces todas las voces que estaban apagadas hasta entonces, la gente que todavía se recordaba de su religión, por ejemplo mi abuela, siempre son las abuelas que todavía tienen, que son transmitores de las tradiciones, ¿no? Que guardan estos corpuses de mitos y luego los transportan. Entonces ella empezó a hablar, de repente, cuando yo tenía 10, 11 años, empieza a hablar. Y yo me doy cuenta de que, aunque ellos en ese entonces empiezan a llamarlo religión, como tenía una vista que a lo mejor alguien que creció dentro de esta religión no se atreve a decir, pues eso también es una mitología, ¿no? Uh-huh. Porque parece que decir que cristianismo también es una mitología es como algo, pues no, es una religión. Como un sacrilegio andar diciendo eso, es algo... Y no, cuando nuestra religión despierta, que es igual como los griegos, la ortodoxia oriental, yo me doy cuenta de que primero lo que decía mi abuela, por ejemplo, no era lo mismo lo que decían los sacerdotes, que se trataba de un sincretismo viviente, de que allá también había un montón de los mitos que a lo mejor son ya medio olvidados, igual como en mitología griega, ¿no? Que existen los dioses, que existen adversarios, que es
un cuento mismo que está, ¿cómo se diría? Repitiéndose. Así que me puse un poco a leer. Los fuentes de la mitología serbia son súper escasos, son muy escasos. Así que me puse a buscar qué se puede encontrar y qué se podría poner sobre la mitología serbia, ser paralelo con otras mitologías europeas, y este libro se trata de eso. Pero cuando se trata de función de mitos en una sociedad, además de función histórica, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, lo que te lleva a escribir este libro Sí. es, ¿qué será? Como rescatar elementos de la mitología de tu país para poder transmitir un mensaje. Absolutamente, porque a mí me parecía, hay apenas 2 o 3 fuentes que existen sobre la mitología serbia, y muchos de ellos solo repiten las cosas que alguien escribió en el siglo XIX, cuando había un movimiento de renacimiento, de iluminación entre los serbios, en cual decidieron colectar parte de este cuerpo de la mitología. Y entonces apuntaron, pero realmente son apuntes, son un párrafo o 2 párrafos sobre ciertos mitos que existían entre la gente, y es escaso y es mal interpretado. Está todo interpretado durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y a mí, de mi personal experiencia, cuando primera vez empecé a escuchar estos mitos, me parece que son mal interpretados, que la gente que los interpretó no entendió muy bien qué significan los mitos. Por ejemplo, la primera, muchos podrían decir que no se trata de una religión entre los serbios, que simplemente el pueblo serbio está cristianizado tan temprano que no logró desarrollar completa la cosmogonía o panteón de los dioses y todo eso. Pero mi abuela, una vez materna, me dijo que su abuelo le había comentado que antes había otro dios. Y ella era una mujer completamente inculta y no pudo hacer esta, digamos, construcción sobre algo tan complicado como Dios. Y que este Dios se llamaba Perún y que era muy enojón. Eso fue lo que me dijo mi abuela. Eso fue lo único que ella sabía sobre una... Pero eso muestra la existencia que permaneció hasta el siglo XIX entre los serbios, que había otro panteón de los dioses. Y que estos dioses que son hechos del pueblo y para el pueblo, y estas reglas que salen de estos mitos, son a lo mejor más naturales y más adaptables para la gente misma. Claro, ahora, tú que empezaste a investigar sobre esta mitología en Serbia, ¿cómo consideras tú que impacta en la vida de los serbios? Porque sabemos que está el inconsciente colectivo, del que habló mucho y estudió mucho Jung, y esto tiene que ver que nos comportamos de cierta manera, con los que vivimos en cierto lugar, pero ya no nos damos cuenta, forma parte de ese inconsciente colectivo. Por ejemplo, aquí, tú que vienes fuera, que no estás aquí en México, te darás cuenta que los mexicanos actuamos de cierta manera, pero ya no nos damos cuenta, es parte de nuestro comportamiento, está dentro de ese inconsciente colectivo. ¿Tú qué has notado, ahora enfocado a esta mitología, qué conductas o qué comportamientos hay en Serbia y que pues, se viene manifestando desde esta mitología? ¿Qué fue lo que tú viste? Ya sea en creencias o en comportamientos o en su estructura de personalidad. Allá me parece que en tu pregunta hay 3 elementos, ¿no? Lo de arquetipos y inconsciencia. El inconsciente colectivo que queda ahí ya marcado. Lo que hay en Serbia y lo que hay en México. Y voy a tratar de tocar los 3. Voy a empezar con lo que hay en Serbia. Pues mitología mitos son narrativas. Son narrativas que el pueblo transmite de una persona a otra. Y estas narrativas son como diríamos, estacas. O sea, la gente los usa porque no sé dónde leí un artículo, no, era un libro, y es muy buen libro, donde decía que la gente no piensa sus pensamientos, casi nunca. Porque la mayoría de la gente considera, y es así, los pensamientos personalizados serían algo sumamente difícil. Todos pensamos y repensamos las cosas que nos han dicho, y eso es, si nuestro cerebro es una computadora, eso es programa de nuestra computadora. Solo repensamos lo que nos has dicho. Para tener un pensamiento realmente original, se necesitaría solo un pensamiento realmente original. Es toda una revolución en la humanidad.
El libro se llama Calpa Imperial, es una escritora argentina, es muy bueno. ¿Cómo se llama el libro? Calpa Imperial. Calpa Imperial. Con K de kilo. Con K de kilo. Calpa Perfecto. Imperial. Ajá, es muy interesante, ¿no? Y es cierto, todos los pensamientos son parte de esta grande narrativa que tenemos. Y los pueblos, las naciones, siendo unas construcciones sociales, yo personalmente no creo en la nación, pero siendo un constructo nacional, constructo social, perdón, tienen que tener esta narrativa para existir. Porque sin esta narrativa, ¿qué sería una nación? Y mitología usualmente es parte de esta grande narrativa de este constructo social. ¿Okay? Así que en la narrativa serbia existe, una cosa, los serbios son parte de los grupos intrusores en Europa que formaban un grande cuerpo de los vándalos y que entraban en Europa. Y en un momento el rey bizantino les ofrece a unos caudillos serbios que se podrían quedar en los Balcanes para proteger la frontera del Bizantium. Entonces fue en el siglo VI. Así que allá vinieron serbios y allá se quedaron. Su principio de la vida era proteger la frontera, o sea, eran unos guerreros que protegían la frontera y por eso eran extintos de los taxes, no pagaban los impuestos. Y les daban la tierra. Y de allá viene la narrativa y el mito serbio del guerrero. Ajá. Y allá es el primer arquetipo que un guerrero, pero es un guerrero guardián. Un guerrero guardián es muy buena persona, es siempre del lado de los buenos y siempre se pelea con los agresores y los intrusores de todo tipo. Y allá es el primer arquetipo, el arquetipo del héroe que se va a mover a través de toda la historia serbia. Todos los pueblos tienen los mitos de los héroes, ¿no? Pero este es el guerrero. Y, por ejemplo, ¿cómo influye la historia de hoy? Uno de los más importantes personajes, de hecho, 3 personajes más importantes de la historia serbia que le van a decir, en realidad son todos de dudoso origen, o sea, todavía no se puede comprobar de que alguno de ellos existió de veras. O sea, sí existieron, pero la función que les dio el pueblo es mucho mayor de lo que ellos hicieron. Claro, que ya lo vistieron con muchas otras características y cosas que a lo mejor no hicieron, a lo mejor algunas de ellas, o no tan impactantes como se está... Sí, pero cuadraron el arquetipo, así que se quedaron en el arquetipo y todo lo que iba con cierto arquetipo ya se les puso. Y todavía se está buscando, ¿no? Todavía se está buscando, o sea, en el momento que un político o alguien del pueblo entra en este arquetipo, cuadra, ya se le empieza a poner todos los superlativos y adjetivos que se les ponía a estos personajes mitológicos. Pero también estas narrativas influyen mucho en lo que se llamaría superstición, o comportamiento cotidiano, que se llama religioso, pero si dijimos que de la religión oficial tiene muy poco, por ejemplo, acabo de pasar y encontré un billete de 100 pesos ahorita en la calle. Y persona aquí en México va a ser muy feliz porque encontró un billete de 100 pesos en la calle. En Serbia no. ¿Por qué? Porque siempre hay ¿cómo se diría? El gusano de la duda en ti. Ajá. Porque los objetos, es un sistema muy complicado de las creencias, pero los objetos perdidos no se deben recoger nunca de la calle. ¿Por qué? Porque pueden traer su propia ánima, su propia... Vibración energética. Vibración energética, pero también puede ser un tipo de maldición. Porque la gente antes usaba los objetos para limpiar sus propios problemas, ¿no? Y luego los dejaban en las calles, especialmente en los crossroads, en los cruces de caminos. Así que primero que llega y lo recoge consigo también va a llevar todo lo que es vibración energética, si te gusta decirlo. Incluso eso pasó durante mi vida, en mi pueblo natal, donde nacieron mis papás, donde vivían mis abuelos. Había una casa que es... confirmada por policía, por sacerdote y por un psiquiatra que está embrujada. Y salió en todos los periódicos porque la casa era inhabitable, porque era embrujada. La gente realmente huyó de ella. Y como la pareja con hijos ya no pudo, era la pareja, hijos y uno de los papás de la pareja que vivían en la casa y la tuvieron que abandonar, pero antes de que la abandonaron llamaron toda esta gente
que presencia lo que pasa. Y presenciaron lo que pasa y salió en los periódicos porque todos decían la misma historia. Se escuchaban golpes en las paredes, se caían cosas de las mesas, nadie podía dormir en la casa, lo que dices, vibración era muy, muy densa. Y dice, todos, psiquiatras, sacerdote y policía, todos confirmaron de que presenciaron tal cosa. Ok, puede ser una hipnosis masiva, Pero eso fue después de los 80, ¿en qué año fue? Sí, eso fue como en 89. Porque antes decías que no se creía mucho. No se creía mucho, no se creía mucho en el sentido de que la religión era mucho más lógico. Yo digo que eso sería como 89. ¿Sabes qué? Debía ser, pudo haber pasado, pero no habría publicado en los periódicos. Ok, o sea, no era así tan público. Y hay otro elemento, la pareja y los hijos eran, como dirían aquí, gitanos. Eran romas, sí. Y los romas nunca abandonaron sus religiones animistas. Pero la conclusión de todo el pueblo es que el papá, el padre de la familia, recogió una bolsa del tren. Él encontró una bolsa en tren, la recogió y la llevó a su casa y con eso trajo los espíritus malignos en su casa. Y en la bolsa pues es característico que encontró la camisa, el pan, los calcetines, todo eso lo que los serbios creen que embarca la personalidad, el espíritu, ¿no? Porque en base a esta religión es animista. Creen la transferencia del ánima entre objetos y los seres humanos. Ok. Y entonces, pues de ahí... Influye. Exactamente, el comportamiento. Entonces, en términos generales, si hay algo ahí tirado en la calle, en Serbia, ahí se queda... Nunca lo toques, porque mira, pues no eso sabes podría que aplicar te aquí dan bien. carga. Así si te pierden, sería mucho más fácil. Ni hablar de cometer crímenes Claro. o algo así. Ahora, viendo todo esto, tú escribes este libro, El Lobo Blanco y el Dragón. Okay. ¿De qué trata así en términos generales y cómo es que incorporas esta mitología para que pueda ser más entendible? Porque esta mitología antes pues, se platicaba o se contaba de cierta manera y ahora para que pueda ser más entendible en nuestra época actual, en siglo XXI, 2016, ya entrando a 2017, ¿Cómo rescatas esto para que también sea mucho más fácil de entender en nuestra época? Pues yo diría que hoy en 2017 somos mucho más susceptibles a este tipo de cosas que hace 30 años, por ejemplo. Porque, la mayoría de la gente cree en un progreso material y espiritual al mismo tiempo, yo no diría que es así, ¿no? Y además la gente les encanta mito y magia y también hemos abierto una gran ventana a las novelas y los libros. Ese no es una novela, pero a los libros que hablan de otros tipos de las creencias, porque con lo que podría ser un progreso espiritual es el interés que se despertó en todo tipo de las cosas espirituales del mundo. Pero te prometí la respuesta también sobre la mitología mexicana. Mitología no son solo los mitos del antaño. Mitología es cualquier tipo de creencia que es nativa, digamos, que crece entre el pueblo. Y México de hoy, México moderno, tiene un gran número de los mitos que influyen en la vida cotidiana. Y muchos de esos mitos y narrativas son muy presentes en su sociedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los más interesantes mitos que yo he encontrado en México es mito de machismo, pero otra vez de eso, pero es algo que influye mucho. Exacto, aunque la verdad, muchos que se creen machistas, si ya los comparamos con, no sé... Patriarcales, sociedades realmente patriarcales. Exactamente, o los musulmanes, pues nos vamos a dar cuenta que el machismo de aquí queda muy corto. Exactamente. Es un mito. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, exactamente, para que podamos quedarnos con algo de tu libro, exactamente, y cómo es que lo incorporas, ¿cuál sería la esencia o lo que tú quieres transmitir a quien lea tu libro? Primero que nada, este libro nació para los mexicanos, nació para tratar de en español explicar todo cuerpo de las creencias que te he mencionado, porque la mitología serbia no es algo que existe en
los libros de estándares, de los textos de libros de texto. Porque no es ni investigada, es bastante olvidada, no hemos tenido ni nuestro Virgilio ni nuestro Ovidio para que la salvan en un momento crucial. Se olvidó un gran número de las cosas, se olvidaron. Y también son muy difíciles de interpretar en el mundo moderno, como dices tú, y no hay grande cosa. Y también la gente no se quiere dedicar a eso porque se considera un tema nacional, especialmente después del Renacimiento eslavo, en el siglo XIX, todo eso se considera como, porque sí, hubo mucho charlatanismo, hubo mucha gente que trató de llamar cualquier interpretación de la mitología serbia fuera de mitologías eslavas como algo que es nacionalismo, ¿no? Porque sí, había gente que reescribía los poemas para que sirven un propósito político mejor, ¿no? Para decir que los serbios son el más viejo pueblo de Europa. Y sí hay un movimiento que está promoviendo la idea que los serbios son, a través de unos rasgos genéticos que según ellos existen solo en los Balcanes, que todos los otros pueblos de Europa provienen de los serbios. Así que para evitar todo eso, es muy difícil ser objetivo y no ofender mis amigos, ni croatas, ni bosniacos, ni todo eso. Porque todos nosotros pertenecemos a... Yo no diría que es posible... mira, aquí está la mapa de Europa. Sí. Y eso es el mapa de los Balcanes. Y yo diría que... Menos Grecia, of course, pero, claro. Yo diría que todo eso tiene el mismo espacio cultural. O sea, comparten parte de ese inconsciente colectivo del que estábamos hablando. Así que yo usé los motivos que yo sabía que existen y que encontré en literatura, y hice un libro por los motivos y personajes mitológicos y motivos mitológicos. Y entonces dividí en dos partes, en la parte femenina y parte masculina, o sea, los personajes femeninos y los personajes masculinos del libro, y hacía una síntesis de los mitos que existen sobre estos personajes y un análisis de por qué la gente realmente cree en esto. Cuando se trata de las hadas, por ejemplo, o cuando se trata de los vampiros, ese es un mito que está muy interesante a todos. Y de hecho, palabra vampiro es la única palabra serbia que está usando todo el mundo. Eso viene de Serbia. Es palabra serbia. Serbia. Porque en rumano, que Rumanía es justo a través de la frontera, pero en rumano se dice strigoi. En búlgaro se dice tenac. Hay varias palabras que en Dalmacia, en Croacia, se dice lempiro. Pero en Serbia es palabra serbia vampiro que se está usando. De hecho, se trata de un fenómeno serbio. Ok. Mira, estamos ya llegando al final de nuestro programa, se va muy rápido, vamos a hablarlo en un programa más para que nos platiques tanto de la diferencia incluso de mitos y de cuentos, porque tienes un libro de cuentos. Como conclusión, ¿cuál sería tu conclusión para que la gente se interese en leer este libro y que diga, oye, esto es muy, muy interesante? Una conclusión. Yo creo que no se puede entender la vida cotidiana sin conocer los mitos de un pueblo. Así que cuando alguien me pregunta sobre mi cultura, yo siempre le recomiendo conocer algo de este cuerpo de los mitos, de este sistema de creencias, porque realmente no se puede comprender la realidad serbia sin comprender todos estos mitos. Y al comprender esa historia, también comprendemos nuestra propia historia. Así es. Así es, pues está muy interesante, te agradezco mucho, Milena Marković, gracias por estar aquí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro todavía no está en librerías, pero se puede a través de mi correo personal y a través de editorial. Mi correo es marković-milena@hotmail.com, y también el contacto de Expertum, que es la casa editorial que lo está. Ok, una vez más, entonces su correo. marković-milena@hotmail.com y contacto @expertumce.com.mx.
Excelente, pues muchísimas gracias, es un gran libro, ojalá puedan leerlo y enriquecernos de toda esta mitología para también entender nuestra propia conducta. Amigos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Vivir Intensamente, en Facebook, Twitter estamos como TV Vivir. Se despide tu amigo y coach José Antonio González, recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. La vida es hoy, a vivir intensamente. Nos vemos.